Bueno, vamos ahora a trabajar nuevamente con un texto, así que ya sabéis que los textos están en el bloque 3, block 3. Bueno, para ir más rápido, me voy a la pestaña de aquí, busco ese bloque 3. Aquí está. Y dentro del bloque 3, que ya tenemos unos cuantos abiertos, todos los que hemos más o menos trabajado aquí, vamos a ver el último que queda abierto, que dice Text on Old Dad, ¿no? Pues pulso ahí. Y como es habitual, pues tenemos por un lado el archivo con texto y ejercicios y por otro lado el archivo, que es el que dice aquí, con el solucionario. ¿Vale? Bueno, pues pulsamos el del texto con, con las... Ups, perdón, no es esto. Ah, está todo siempre tan ajustadito. A ver, ahora, aquí y este de aquí. Bueno, recordad que, aunque a veces aquí en clase, este no, pero no sea raro, no es raro que muchos de los textos que hagamos, que están tomados a lo mejor de libros de texto y demás, vengan acompañados de dibujos, de fotografías que me ayudarán a entender un poco de lo que va el texto. En el examen solo vais a tener el título y el texto en sí. Eso hace que los títulos nunca sean enrevesados, sino que, digamos, ya el título en sí te da una idea, a veces bastante ajustada, de cuál va a ser la idea general del texto, de lo que va el texto, ¿no? Suele ser así, porque además no tenéis más referentes antes de empezar el texto. Bueno, el ejercicio uno con las preguntas y las respuestas, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo siempre es, antes de empezar directamente y lanzarte al texto como si fuera la piscina en julio, lee el título, ¿vale? Lee el título. ¿Eh? Exactamente, ¿de qué va el texto? Por ejemplo, aquí dice, being a dad at an old age. Bueno, pues, dad, papá, old, mm, mayor, ¿no? Y age deberíamos saber que significa edad, ¿no? Es decir, que el texto me va a hablar de un padre que fue padre ya mayor. Pues tengo muchísima más información útil de la que yo creo. Y si hay tiempo, es decir, si vais más o menos bien de tiempo en el examen, también es bueno o os puede ayudar a, acercaros al texto mejor, para comprenderlo mejor, el revisar antes de leerlo, como digo, cuáles son las preguntas que os hacen, porque eso también te da información acerca del texto. Si vamos un poco ahí apuradillos y tal, o simplemente pues queremos ir un poquito más rápido, pues simplemente el título y el texto. Como es habitual, vamos a leer el texto y después vemos cuáles son, qué tipo de ejercicios tenéis que hacer, damos el tiempo necesario, normalmente suelen ser 25 o 30 minutos, y cuando ya lo tengáis, revisamos esos ejercicios, que es la parte, digamos, pues interesante, entre comillas, porque es la que nos ayuda a ir progresando poco a poco, ¿vale? Igualmente, este texto ya se aproxima, casi estamos a nivel de los textos del nivel, digamos, de dificultad que van a tener los textos que os vais a encontrar. Recordad, ¿vamos a encontrar palabras que no sepa? Por supuestísimo, pero eso es que no debe ser agobio ninguno. Cuando yo lo leo por primera vez y es la única vez que yo debo leerlo completo, una sola vez, cuando lo leo por primera vez en el examen, la idea es no que vayas a los detalles, sino, oye, el texto que se supone que habla de ese padre que ya ha sido padre mayor, ¿cuál es la idea general? ¿Cuáles son los aspectos generales? Eso es lo que hay que entender. Y luego vemos qué hacemos con eso. Bueno, being a dad at an old age, Andrew Billen spent most of his young age without a girlfriend or any interest in creating his own family. His niece played the role of his missing children, and he was fine with that. But then it came the day, and when he was 48, thanks to a computer dating program, he met Lucy. After just 4 months, they moved in together, and soon she was pregnant. Andrew had waited, but then everything happened in a rush. And again, it was all right for him. Just like a first-time father in his 20s, Andrew felt excited and afraid at the same time when his first child, Abby, was born.
And after her, Sarah came to the world. Life changed completely for Andrew and Lucy. No more parties, dinners, out with friends, not even movies on TV at home. Andrew's answer to this domestic commotion? I'm happy. The reward of having children for someone who has been single for most of his life is, as Andrew puts it, very simple. Watching them while they are sleeping or while they are looking themselves at the mirror make me feel calm, as if I were living in a permanent paradise. I think some call it love, don't they? Bueno, todo lo que me comenta aquí, de lo que más o menos las ideas generales que yo vaya cogiendo cuando hago esta primera lectura, tienen que ver, como digo, con lo de que se es padre cuando ya se es. ¿Vale? Entonces, como digo, ¿ahora qué hago con eso? No volváis, no es necesario volver a leer el texto entero, no es necesario. Fijaos, ahora, en la primera pregunta, el primer ejercicio es como el ejercicio número uno, en el que me dan o me hacen una serie de preguntas, cinco, creo recordar. En el examen, además, me dicen el párrafo donde puede estar la respuesta y que tengo que responder, dice el enunciado, with a complete sentence, es decir, con sujeto, verbo y complemento, con una frase completa. ¿Por qué decía que no es necesario volver a leer el texto? Bueno, primero por lo que acabo de decir. Al final de cada pregunta me dicen el párrafo donde tengo que buscar. Pero, recordando la técnica que yo sugería, yo me leo la pregunta, busco en ese primer párrafo donde hay, digamos, las mismas palabras o sinónimos de esas palabras, o bien dónde está aquello de lo que me hace, de lo que me habla la pregunta, ¿no? Por ejemplo, la primera me dice, ¿Was the young Andrew worried about not having a family? Why? Yo tengo que decir sí o no y luego la frase completa con esto. Yo me tendré que ir al párrafo uno y buscar en ese párrafo donde hablan de young, de worry y de family, que sería un poco las palabras clave. Yo siempre digo que cuando vais a buscar, leéis la pregunta y vais a buscar en el texto dónde se encuentran, tened en cuenta esas palabras clave, que son las que o bien aparecen tal cual en el texto o bien hay sinónimos. Y si no, en cualquier caso, el mensaje, entended bien a través de esas palabras clave el mensaje de la pregunta. Pues entonces, donde esté young, donde me hablen del young, de worried o de have a family, o insisto, con sinónimo, palabras parecidas, ahí estará la respuesta. Que yo vea el texto, encuentro la respuesta, recordad, y la puedo copiar literalmente tal cual. La copio literalmente tal cual. No solo no penaliza, sino que muchas veces es lo que están esperando. Si yo veo esta respuesta para Was the young Andrew worried about not having a family, después de decir sí o no, responder a why. Ese why es una frase completa, literalmente del texto. En CAF viene bien, perfecto. Si no, lo segundo más habitual será que a lo mejor haya que hacer un pequeño cambio. Ese pequeño cambio es que en el texto de repente el sujeto es I, pero en la pregunta tienes que utilizar el he o el she, para cual yo cambio una cosa por la otra. Y en las menos ocasiones, y pues no recuerdo si ahora mismo, no tengo claro, algún texto de examen real en el que haya pasado, es habría que reorganizar, reordenar, es decir, habría que reescribir la respuesta que aparece en el texto, porque no la puedo ajustar, no me viene bien con la pregunta que me hace. ¿Vale? Bueno, estas son las técnicas, digamos, que venimos recordando y que venís utilizando. Vale, y el siguiente ejercicio sería el que corresponde como el número 2 del examen, find in the text synonyms for the following words and expressions. Es decir, nos dan una serie de palabras, en el examen son 5, aquí es una más. Nos dicen qué tipo de palabra es y el párrafo en el que está. O sea, da bastante información. ¿Qué quiere decir lo de por qué nos dan eso del tipo de palabra? Bueno, porque aquellas palabras que son variables, como el nombre, como los verbos, yo tengo que buscarlas en el texto de la misma manera que aparecen en el ejercicio. Es decir, en el ejercicio viene el nombre en plural, en el texto el sinónimo tiene que estar en plural. En el ejercicio viene un verbo con ing, en el texto tengo que buscar un verbo con ing. ¿Vale? Por eso especifican la categoría gramatical y luego pues el párrafo. ¿Vale? Bueno, pues nos ponemos a ello. Yo normalmente lo que suelo hacer es
dejar proyectado aquí en clase, porque bueno, en casa podéis utilizar y moveros y tal, pero aquí en clase suelo dejar proyectado el texto, si podéis acceder a través de vuestro móvil en el aula virtual, ¿vale? Y luego ya cuando corregimos y demás, pues ya vamos cambiando el texto, preguntas, etcétera. ¿Vale? Pues vamos a ello. Recordad, y ya me callo, el objetivo, por supuesto, es practicar y ir desarrollando todo esto, ¿no? Pero sobre todo que cuando llegue el momento de examen, en mayo, sea algo natural, el que se os presente el texto con esas preguntas y esos ejercicios y demás, como es en el examen. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello y me vais. Bueno, pues vamos a ir viéndolo ya. Vamos aquí sí que vamos a ir saltando texto, preguntas y el pizarra digital. Voy a descargar también, aunque ahora a lo mejor no se comparta, pero si se comparta lo ponemos. Voy a descargar, me voy al aula virtual y descargo el, eh, el solucionario, que ya sabéis que todos los textos siempre tienen su solucionario, que dice aquí, ¿vale? Bueno, lo voy a descargar también. No, Javi, nos vemos. Hasta luego. Vale, ya lo tengo. Ok. Bueno, pues vamos entonces, ya digo, a ir texto y tal y cual. Vuelvo al texto. Espero que sea lo que esté grabando. Esto, creo. Bajo y vamos a empezar a ver entonces el primer ejercicio que son la pregunta y la respuesta. Recordad, nosotros, ¿cuál es el procedimiento? Vemos la pregunta, vemos cuál es la solución, ¿no? La que me da el solucionario, pero lo interesante es que en muchas ocasiones esa respuesta a la pregunta que viene en el solucionario no es la única, sino que, y ahí está como digo lo interesante, si tenéis otra respuesta reformulada de otra manera, comentadlo, porque de repente uno siempre piensa que puede estar mal y todo lo contrario. No es raro las veces que durante el curso esa respuesta que dais no solo está bien, sino que incluso es mejor que la que, o al menos en mi opinión, puede ser mejor que la que ofrece el solucionario. Bueno, lo que sí siempre es con frase completa, es decir, que tengan que tener sujeto, verbo y complemento, ¿vale? Eso no podemos saltar. Bueno, la primera me dice, ¿Was the young Andrew worried about not having a family? Why? Y esto está en el parágrafo 1. Bueno, pues el solucionario me da la siguiente posible respuesta. Lo voy a poner un poquito más grande para que se vean aquí. Y me dice, no, he wasn't, ¿vale? Yo siempre recomiendo. En el examen, recordad que no vais a tener preguntas de sí o no, pero cuando aparezcan aquí, yo siempre digo que es mejor responder con la respuesta completa, ¿no? La respuesta corta completa. No, he wasn't, yes, he did, o la que sea. No, he wasn't, y ahora ya metemos la oración completa con because, o bien escribimos la respuesta corta, un punto y seguido y la explicación del porqué. Because he had no interest in having one, and his niece played the role of his missing children. Esto es lo que aparece justo más o menos al principio del primer párrafo, ¿no? La pregunta nos decía, ¿estaba preocupado el joven Andrew? Cuando Andrew era joven, entonces yo me voy a ese primer párrafo, ¿vale? Eh, y en ese primer párrafo, como digo, ahora vuelvo a eh, iría al principio y dice, Andrew Billings spent most of his young. La pregunta me habla de young. Pues por aquí estará. Without a girlfriend or any interest in creating his own family. Es decir, no tenía interés. Por eso la respuesta es no, he wasn't. ¿Por qué? Justo lo que viene a continuación. Bueno, aparte de lo que hemos dicho, no tenía interés, perdón, no he wasn't. El por qué hemos visto que es, o bien porque no tenía interés, como hemos dicho en la respuesta, o porque su sobrina played that role of his missing children, es decir, cumplía ese rol, ese papel de los hijos que no tenía, ¿vale? Recuerdo otra vez, nos vamos al solucionario, vaya,
eh, y he wasn't because he had no interest in having one or in having a family, and his niece played the role of his missing children. ¿Vale? Veis que aquí en este caso se ha copiado literalmente la respuesta que me daba el texto. Igual la de he had no interest in having a family y la de his niece played the role of the missing children, of his missing children. ¿Es válido aunque sea copiado literal? Es total, absolutamente válido. ¿Alguna alternativa? Que hayáis formulado la respuesta de alguna otra manera? Y queréis comprobar si es bien o no, está correcta o no. O más o menos es lo que aparece en esa solución. Suponemos Más que o más. menos. Perfecto. Comprobad, como digo, lo de sujeto, verbo, complemento, ¿vale? Si hay alguna variación en alguna palabra, en alguna forma de expresarlo, no problem. Sujeto, verbo, complemento. ¿Vale? Ok. La siguiente pregunta me dice, How long did Andrew and Lucy wait until they started living together? El segundo párrafo que me habla de cómo Andrew conoce a Lucy, cuando tal cual. Ok. Aquí la clave, o una de las claves es no. Es decir, ¿cuánto tiempo? Es decir, yo tengo que buscar una frase en donde me hablen del tiempo. ¿Del tiempo de qué? They started living together. Wait, they started living together. Esa sería la otra dos keywords. Es decir, tengo que buscar cuánto tiempo esperaron para vivir juntos. ¿Ok? Por eso insisto en que a la hora de leer las preguntas y de entenderlas, busquéis las palabras clave. How long, wait, living together. Las palabras clave son aquellas que si solo tuviera esas tres palabras, o expresiones, bueno, en este caso tres, pero si solo tuviera esas palabras o esas expresiones, sería capaz de entender la pregunta. Y aquí con how long, wait, living together, se entendería. Me están preguntando durante cuánto tiempo tuvieron que esperar para vivir. Bueno, pues me voy al solucionario y me dice, they waited just 4 months. O they waited 4 months. O they waited for 4 months. ¿Vale? En este O, caso, eh, sí, dime, Alberto. or they start living together after just 4 months. Great, excellent. Que creo que eso además lo que viene en el texto, ¿no? O algo parecido. Vamos a poner eso que dice Sí, Alberto. similar. Ok, perfect. Bueno, qué rollo esto de tener que cambiarlo constante. Ok, entonces dice, ¿puedes repetir, Alberto, por favor? They started living together after just 4 months. Great. They started living together after just 4 months. Perfecto. That's right. La que ofrece el solucionario un poquito más creativa, pero esta vale igualmente. Mira, ya que nos permiten recomendación, ya que nos permiten o os permiten que, si es posible, la respuesta a la pregunta que tengáis se pueda copiar literalmente del texto, insisto, siempre que sea posible, de eso. No os metáis en camisa de 12 varas, no modifiquéis, no reescribáis nada si no es necesario. Porque si en el texto me lo da tal cual, yo lo copio tal cual. Y genial, porque eso quiere decir que no tengo que cambiar nada aquí. Por lo tanto, que voy a tener menos oportunidades de cometer un error. ¿Vale? So Vale. they started living together after just 4 months. Oye, que tengo que hacer algún cambio, ya digo. El sujeto en el texto es I o es he, perdón, pero en el texto, en la respuesta le viene bien diferente, otra persona gramática diferente, pues hacéis ese cambio. Pero si no, tal cual aparezca en el texto. Ok, bueno, pues volvemos a las questions. La siguiente, ok. Mm, Free. How did he feel when Abby came to the world? Y aquí tenemos how, feel
Abby y Ken. Esas serían las palabras de decir. ¿Cómo sintió cuando Abby llegó? ¿Cuál fue el sentimiento? ¿Cómo reaccionó Andrew cuando Abby nace? ¿No? Ya digo, fijaos que de todas las palabras, de todo la pregunta, las claves son how, feel, Abby, Ken. ¿Vale? Bueno, pues a ver qué nos dice aquí, el solucionario. Que diría lo siguiente. He felt excited and afraid at the same time. ¿Ok? He felt excited and afraid at the same time. También se puede, por ejemplo, si habéis puesto algo parecido con he was excited and afraid, también es válido. No sé si hay alguna alternativa. La idea es que habléis que incluye eso de excited and afraid, porque igual que antes, era clave que lo formularais como sea, incluyerais lo de 4 months, que era lo que me pregunta, en este caso, como me dicen cómo se sintió, la forma en la que lo expreséis tiene que incluir excited and afraid. Mm. ¿Ok? No sé si hay, como Ok, digo, alguna alternativa. Ok, that's right. no es la ¿Y veis? misma. Sí. Ok, right. Sujeto, verbo, complemento, siempre así. Ok, question number 4, que nos cuenta, o la D, vamos. What was Andrew and Lucy's social life after their children were born? ¿Vale? Es what social life after children. Esas serían las palabras clave, ¿no? ¿Cómo la vida social, o perdón, qué vida social después de los hijos? Es decir, ¿qué pasó, no? Que era, digamos, como Lucy y Andrew, ¿qué hacían, entre comillas, para divertirse, ¿no? Let's see qué nos dice el solucionario. Bajamos un poco. Aquí el solucionario nos da dos alternativas. They didn't have any social life, que es una reescritura, un rewriting, a partir de lo que nos dice el texto, no tenían vida social, o yo puedo literalmente copiar lo que me dice el texto. Life changed completely for them. No more parties, dinners out with friends, not even movies on TV at home. Cualquiera de las dos es válido. Si habéis seguido esto que estoy recomendando de copiar literalmente, que es la de Life Change Completely, perfect. Si habéis hecho una reinterpretación, como hace aquí el solucionario, they didn't have any social life, pues también vale. La de O, Sí, por dime, Alberto. ejemplo, their life changed completely for them. Life Change Completely, perfecto. Ajá. Eh, 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 que pongamos la pizarra. Ok, una alternativa sería esa que dice. Ay, ok. Life, aquí esta es la 4, ¿no? ¿Has dicho the Era life, Alberto? their life, Their life. their Eso life, sí. Ok, their life exactly, changed changed completely for completely. them. Y luego, no more parties, dinner out with friends, Ok, not even movies on TV at home. perfect, that's right. ¿Vale? Y luego, pues igual que en el solucionario. Their life changed completely. Mira, una cosa, como has puesto there, este for them no sería necesario, ¿vale? Porque ya Solo there, con their life, solo con vale, poner there ya sería suficiente. es O no suficiente, ¿no? poner there y decir life changed Ah, completely for them. Una vale, de las una dos, u otra. una u otra, that's right. Vale, Vale, pues esta otra vale. buena alternativa, teniendo en cuenta que después de los dos puntos, como decía Alberto, pues va lo de no more parties, no, the life changed completely o life changed completely for them. Fijaos que si optamos por esta segunda opción, la de life changed completely for them, life no lleva el artículo the, que en español diríamos la vida. Cuando en inglés utilizas un nombre en singular con sentido general, no particularizas la vida en general, eh, el colegio en general, etcétera, La no se gente. pone artículo de, no se dice como en español, sino que es life en la vida en general. Hospitals are okay. Los hospitales en general, no uno en concreto. ¿Vale? Ok.
volvemos y otra vez. Y la última pregunta, recordad que en el examen también son 5 preguntas, 5 questions. Why is Andrew happy with his family? Bueno, y aquí la clave sería why Andrew. Quizás family, pero sobre todo, perdón, why Andrew happy. Quizás family, pero sobre todo why Andrew happy. Bueno, pues a ver qué nos dice o lo que nos propone el solucionario. Because, esto es algo básico, pero siempre que haya why en la pregunta, tiene que haber because en la respuesta. Because they make them feel calm as if he were living in a permanent paradise. ¿Ok? Que creo que alguna pequeña modificación, ahora lo comprobamos con respecto al texto. Because they make them feel calm as if he were living in a permanent paradise. ¿Alguna alternativa que queramos comprobar? Es más larga. Perdona, Alberto, dime. No, yo he hecho una, pero es más larga todavía. Entonces, pero A bueno. ver, porque el hecho de que yo mi respuesta sea larga no significa que tenga que estar mal, ¿eh? Dime lo que tú tienes. Andrew is happy with his family because watching them while they are sleeping or when they are looking themselves at the mirror make him feel calm. He thinks he was living in a permanent paradise. Ok, that's right. Aunque sea más largo, no importa, porque responde justo lo que te están pidiendo, lo de feel calm, living in a permanent paradise. Es lo ¿Vale? mismo, ¿no? Es Prácticamente. igual, es Vale. igual. Insisto, no creáis que porque se escribe mucho, porque la respuesta sea un poco más larga, tenga por qué estar mal. No. Ellos lo que van a ver, seamos sinceros, ellos van a preferir respuestas un poco más cortas. Preferir, no que estén mal. Cuidado. Si yo me sale esto, como la versión que me da Alberto, van a estar bien, porque lo que van a ir buscando es que tú incluyas lo de feel calm y living in a permanent paradise. ¿Ok? Pero más corta mejor también, ¿no? Que no sea tan larga. Bueno, Alberto, yo digo que es mejor en el sentido de que ellos van a estar esperando quizás algo un poco más corto y sobre todo que a la hora de corregir, para ellos, los correctores, es más cómodo que la respuesta sea más Sea más corta, cómodo, sin claro. querer ver. Pero no Sí, quiere decir que esté mal, que el hecho de sí, hacerla sí. más larga, como lo has hecho tú, esté mal. Y ellos, digamos, pues bueno, al principio se quedan así, pero lo leerán y la valorarán en este caso correctamente. ¿Vale? De Es decir, acuerdo, de está acuerdo. bien. Entonces, bueno, pues ya digo, más o menos un poco como aparecía en el texto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Watching them while they are sleeping. Él es feliz porque... ¿Vale? Ok. Bueno, pues vamos entonces con la siguiente, la de los find in the text the synonyms, ¿ok? Bueno, esta la podemos hacer sin salir de aquí, sino que proyectando directamente la pantalla y vamos buscándola en el texto. Yo tengo aquí en mi móvil en clase, tengo el solucionario, así que podemos ir. Eh, Recordad, buscar en el texto un sinónimo del mismo tipo, de la misma categoría, de la misma forma que el que te ofrece el ejercicio. Como lo dicen el tipo y nos dicen además el párrafo, eso facilita las cosas. Ok, el primero es desire. Bueno, antes de empezar, perdón. Aquí tenéis 6, en el examen son 5 palabras. Normalmente de esas 5, 3 suelen ser relativamente sencillas y que es fácil identificar, es decir, que las sabemos. Es un vocabulario no muy rebuscado. Sí, este es vocabulario libre. Por eso para prepararla, Alba, digamos, lo único es o sea, repasar el vocabulario. Porque realmente en ese sentido también yo digo esta y la 3 son un poco unas preguntas un poco, entre comillas, locas por eso. Pero la 2 es más fácil de aproximarse a ella que la 3, ¿no? Es decir, podemos ir con mayores garantías, porque cuanto más palabras sepa, más probable que haga bien el ejercicio. Además, como digo, los que diseñan el examen, de esas 5 palabras, normalmente 3, a veces incluso 4, suelen ser palabras relativamente comunes, es decir, que debéis de saber. Hay veces que una de esas 5, tenemos 3 comunes, una sea un poquito más difícil y es muy raro
que haya una en la que sea muy rebuscada. Lo habitual es que aparezcan tres o cuatro más o menos bastante asequibles y una o dos un poquito más arriesgadas. ¿Vale? Desire. Bueno, imaginaos que no sabéis lo que significa. ¿A qué os sonaría desire en castellano? Porque a veces funciona eso. ¿Os suena algo o no? ¿Ah? Deseo. Un deseo. Desire, deseo. Bueno, a Deseo. veces Sí. puede funcionar, a veces, digo, esta técnica, a veces, ¿vale? Bueno, en este caso, desire, pues yo me voy al párrafo uno y recordad también que lo hemos dicho ya varias veces. Las palabras del ejercicio son sinónimos con las palabras del texto en el texto. Si de repente apareciera en otro tipo de diferente de texto, en otro diferente contexto, a lo mejor no son tan sinónimos, pero en el texto, tal cual están usadas ahí. Lo que viene, lo que nos cuenta ese párrafo, ese texto en el que viene, hace, vuelvo a insistir, que en ese texto concreto, desire tenga un sinónimo, que es Interest. 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 Exactamente. Hombre, de deseo a interés, a lo mejor, insisto, hay otro contexto y no parece tan sinónimo. Aquí, perfectamente, interest lo podría cambiar por desire. Without a girlfriend or any desire, ¿vale? Aquí sí que son sinónimos. Por eso, como digo, a la hora de buscar, tened en cuenta eso. No es que sean sinónimos siempre o sinónimos puros o muy cercanos siempre, sino en el texto. Ok. Luego tenemos el siguiente, decía disappeared en el párrafo uno. Ok, a ver, ¿cuál sería ese disappeared? Es missing. Desaparecido, exactamente. Sí. Missing, hijos, bueno, desaparecidos en el sentido de que no tienen, ¿no? Aquí no habría esa sinonimia tan exacta, tan pura. Sería relativamente sencillo también de identificar. Disappeared, que viene en ed, es decir, viene como un adjetivo. Efectivamente tenemos missing, que también, aunque sea en ing, es un adjetivo, ¿no? En inglés, la verbo, a veces, es decir, según el contexto, el verbo que termina en la forma ing o que termina en la forma ed pueden funcionar como adjetivo. Por eso aquí, disappeared and missing funcionan como sinónimos. Vale. El tercero me dice found, encontrar. Bueno, pues en este texto, en el paragraph 2, ¿cuál sería el sinónimo de found? Met. ¿Perdón? Met. Met. Met, que lo tenéis en la segunda línea, que es el pasado de meet. En otro contexto, en circunstancias normales, find y meet, que son los verbos, quizás ni serían sinónimos, porque find es, estás buscando algo y lo encuentras. Y meet es, una de las acepciones es encontrarse, pues un poco así, conocer a alguien por primera vez. Pero en este caso podría valer. He met Lucy o he found Lucy, ¿no? Aunque no estaba buscando, la encontró. That's right. So, met, que es el pasado, además, el pasado irregular de meet, Meet. pues valdría la. Ok. El siguiente, creo que es el cuarto. A ver, ¿qué me dice? Totally, totalmente. Paragraph 2. Pues, ¿cuál sería ese sinónimo de totalmente en paragraph 2? Yo en este tengo dudas, Ok, a ver, pero comenta. creo que Sí, lo único que me cuadra es all. ajá. No sé si La es o otra, no, pero es lo único que lo veo así más parecido. ok. No solo es parecido, sino que es la respuesta en este caso. Como dice Alberto, la única posibilidad en el texto, en ese párrafo, es all, que también significa eso, totalmente. Totally, totalmente es all, todo, totalmente. Aquí va parte con all right, que es totalmente ok, totalmente bueno para él, o él estaba totalmente de acuerdo, pero efectivamente, totally es all, el sinónimo de esa palabra. All. Nosotros la palabra que estamos buscando, si la Sí, ponemos
en donde creemos que tiene que ir, tiene que tener un sentido la frase, ¿no? Ajá. De hecho, ese sentido que tiene esa palabra dentro de la frase te ayuda a ti a confirmar que esa palabra que tú crees es el sinónimo. Vale, Sería más complicado, lógicamente, que las buscáramos así aisladas, es decir, sin texto. El hecho de buscarlas en el texto es para eso que digo, ¿no? Para que ese contexto, esa frase, te ayude a confirmar que esa palabra que tú crees que es el sinónimo. vale, ¿Vale? vale. El siguiente, prize, premio. Bueno, pues en el párrafo me dice es un sustantivo, en el párrafo 4, ¿cuál es la palabra que podría, que aquí yo creo que sí que es un sinónimo un poco más cercano, el sinónimo de prize. Reward. Reward. Reward, that's right, Reward. que lo tenemos, a ver, aquí. Sí, esta quizás de la complicada. No lo encuentro, el reward ahora. Ah, perdón, porque no es en el cuarto, es en el último. No, sí, es el Es en cuarto, el ¿no? último, pone Y el cuarto, para the Ok, empezar, reward sí, sí. of the the reward having of the having children. children. Ahí, That's right, ahí, thank you. ahí. Reward. Reward, reward significa también recompensa, pero al final la recompensa no es sino un premio. Pues prize, reward, ¿ok? Como comentaba aquí con Alba, efectivamente, quizás de todas, esta es la que requiere un poquito más o sea, conocerla exactamente, porque si no es un poco más complicado. So, prize, reward. Y por último, never ending, que es un adjetivo. ¿Cuál sería el sinónimo de never ending? De repente digo, jope, yo nunca he visto esta palabra, pero la puedes deducir. Never más ending, porque never sí debes saber lo que Terminable. significa y ending también debes saber lo que significa. ¿Cuál sería Ah, entonces ese, el sinónimo de never ending en el texto? En permanent. ese Es, sí, permanent, porque lo permanence. permanente es lo que nunca acaba, que es lo que significa never ending. Exactamente, so permanent. Interminable. That's Mm. right, la historia interminable, claro, Sí. los que Never ending estéis o story. contéis, en lo que tengo, vamos, entre 45 y 55, Sí, sabéis, yo lo sí. conocemos Never ending perfectamente, story. lo de la never ending story, la historia interminable con la Exacto. otra. Ray, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Según vuestros resultados, lo que habéis hecho, las respuestas correctas, Muy bien, la ¿satisfechos? verdad. Bien. Bien. Ok. Más o Vale, menos. sí, 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 porque es cierto que, bueno, que Alba que se incorpora hoy con nosotros, es verdad que es un ejercicio, bueno, además de la, mejor que la anterior, genial, Rubén, eh, de los que podemos hacer en clase, es el más completo, junto con el texto y el más difícil, claro, lógicamente, ¿no? Porque ¿Todos tienes se que leer. puntúan igual, Javier? Es que esa es la cosa, también para que Alba, que a lo mejor se llevará una impresión de Dios mío, qué difícil. Bueno, que sí, lógicamente, pero para vuestra tranquilidad, lo que está diciendo Alberto, todas se puntúan igual, todas las preguntas. Es decir, estas dos preguntas serían 2 puntos cada una. La de el ejercicio de unir cosas o palabras, 2 puntos también. Es decir, que por ejemplo, imaginad que ahora dejo la 3 y la 5 en blanco. Dices tú, pues ya es un precio seguro. No, no tiene por qué. Porque imaginad que sacáis 1,5 en la primera, 4. Para que te haga la media, mínimo el 4. Entonces, imaginaos, en la primera, la de pregunta y respuesta, 1,5. En esta segunda vamos a poner que sacas 1. Y en la de unir, pues casi que llegas a los 2. 2 y 1, 3, 3 y 1, 4, 4,5. Y has dejado en blanco la 3 y la 5. Pero pasa algo si dejo eso en blanco, no, que para el que le llegue tu examen, genial que no tiene que corregir esas dos preguntas. Pero para vosotros no hay ningún problema, porque te saldría numéricamente aprobado. Vale. Sí, con el bloque de las obligatorias, exactamente, que son o matemáticas o historia y lengua y literatura, ¿vale? Porque va por bloque, efectivamente. Así que, con esto quiero decir, ¿que dejéis en blanco alguna pregunta? Bueno, jamás voy a decir eso, sino que yo os recomiendo que, lógicamente, hagáis todas las preguntas, posibilidades. Pero
En el caso de que de que salga, que eso es lo habitual, que uno sale del examen y si hay compañeros empieza a comentarlo y diga, Buah, esta la tengo mal, la otra no sé qué". Primero, yo recomiendo que nunca hagáis eso, porque lo único que vais a hacer es agobiaros, porque siempre vais a encontrar errores. Y segundo, que eso no significa que el examen esté suspenso, ni mucho menos. ¿Vale? Además, fijaos, como digo, vamos a ir corrigiendo, vamos a ir trabajando todo esto, o sea que vamos a llegar a ese momento de examen, vais a llegar. A ver, yo no os puedo asegurar el aprobado, pero sí que vais a llegar en las mejores condiciones para aprobar. Eso sí que, y no porque yo sea el mejor profesor de la historia de inglés, no, sino por las experiencias de años anteriores, de bastantes años anteriores, ¿vale? Que ha sido así. Aquellos que han seguido el curso de forma regular han llegado al examen y lo han pasado. Ok, ¿alguna pregunta? No. No. Vale, No, pues en principio. aquí.